Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Infantil. Volumen 2. Tema 21. La educación musical en educación infantil. El descubrimiento del sonido y del silencio. Características y criterios de selección de las actividades musicales. Los recursos didácticos. El folclore popular. Introducción. La música siempre ha acompañado al hombre como algo innato y natural. Para Bernal y Calvo, 2000, se trata de un lenguaje universal que para niños y niñas supone una fuente de energía, actividad y movimiento. Los avances de la neurociencia destacan la importancia del aprendizaje musical por los beneficios cognitivos que se derivan de su práctica. Las técnicas de exploración cerebral muestran cómo la práctica musical exige una demanda importante de las funciones cognitivas más desarrolladas del ser humano, constatándose la intervención de diversas áreas cerebrales que involucran una gran parte del encéfalo y el aumento de los niveles de atención y concentración. Peñalba, A. 2017. Así pues, son muchos los autores que insisten en la importancia de la música y su inclusión en la educación lo antes posible. En este sentido destacan representantes de la Escuela Nueva como de Crowley, Hermana Sagacci o Montessori y músicos pedagogos como Dalcroce, Willems, Kodály, Orff. Todos ellos defienden que la educación musical tiene como finalidad el desarrollo integral del alumnado, pues de la enseñanza musical se derivan competencias expresivas, lingüísticas, motrices e intelectuales necesarias para la formación integral a la que nuestro sistema educativo aspira. En la misma línea, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE establece que la finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia. Art. 12,3 de LOE, modificado por Art. Único 7, LOMLOE. 1. La educación musical en educación infantil. A lo largo de los siglos se han dado múltiples definiciones, pues históricamente la música ha sido objeto de distintos significados. La definición más difundida es la de Bernal y Calvo, 2000, como el arte de combinar los sonidos en el tiempo. 1,1. El desarrollo de las capacidades musicales. Autores como Reyes, Hernández, Reyes, Javier y Ortiz, 2006, afirman que tras superar el primer trimestre de gestación, el oído es el órgano más desarrollado que permite que el feto perciba sonidos que proceden del exterior del vientre materno. Al término del embarazo, el niño tendrá la capacidad de establecer diferencias respecto a la cualidad del timbre en aquellos sonidos que le sean más próximos y en especial los que diferencian entre su madre y su padre. Einspieler, Prayer y Prechtel, 2012. No será hasta el momento del nacimiento cuando el niño realice su primera manifestación sonora a través del llanto. Durante los 2 primeros años, periodo relacionado con las etapas más básicas de la adquisición del lenguaje y el desarrollo de la percepción auditiva, las manifestaciones sonoras irán en sentido de la producción de sonidos fonéticos aleatorios, relacionados o no con una intención musical, y la producción de otras formas sonoras que atienden al ritmo, utilizando para ello las palmadas y el golpeo de objetos. Con 3 años de edad, los niños ya poseen la capacidad de interpretar canciones sencillas y repetitivas respecto a un mismo patrón melódico con una organización propia que sentará los esquemas para las futuras canciones. La Cárcel, 1991. En este periodo, pueden realizar un seguimiento rítmico de la música utilizando para ello objetos cotidianos y su propio cuerpo, manteniendo una buena sincronización, mejorando a medida que aumenta la edad y mejora la coordinación corporal,
que le aportará la capacidad de realizar ejercicios rítmicos en grupo. En la edad de 5 años es capaz de realizar actividades musicales de carácter memorístico. La evolución en el desarrollo del lenguaje musical es más que ostensible. El trabajo del ritmo se coordina ahora con su propio pulso, y las danzas y bailes se coordinan ahora con la música. También la entonación se hace más precisa y aumenta su repertorio de canciones gracias a sus avances en la capacidad de retener. Al finalizar la etapa de infantil, las capacidades musicales se dotan de nuevas posibilidades como la melodía, la altura, el ritmo y la intensidad, además de aumentar la calidad de las producciones musicales a la vez que se incrementa la cantidad de sonidos que reconoce y emite. 1,2. La educación musical en el currículo de educación infantil. Seguidamente, vamos a referirnos a aquellos elementos o partes del currículo más relacionados con el aprendizaje y la enseñanza del lenguaje musical. A objetivos y competencias clave. Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. En el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, Art. 7, se recogen los objetivos para la etapa. Podemos decir, sin perder de vista el carácter global de la etapa, que el lenguaje musical se relaciona, de manera significativa, con los siguientes objetivos. F. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. G. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. Las competencias clave son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. La etapa de educación infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las competencias clave. Las distintas competencias se solapan, entrelazan y tienen un carácter transversal. El tema que nos ocupa está relacionado con el desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural. B. Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. Las competencias específicas son desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. Podemos destacar las siguientes competencias específicas del área de comunicación y representación de la realidad. 3. Producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes lenguajes, descubriendo los códigos de cada uno de ellos y explorando sus posibilidades expresivas, para responder a diferentes necesidades comunicativas. Criterios de evaluación son referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades, a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Para cada una de las competencias específicas se proponen, en el Real Decreto 95/2022, unos criterios de evaluación distribuidos en ambos ciclos. Saberes básicos, conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Uno de los bloques del área de comunicación y representación de la realidad se denomina el lenguaje y la expresión musicales. El opositor deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar. Consultar este currículo para seleccionar los elementos a los que hemos hecho referencia, nombrar dicho currículo e incluirlos en este apartado del lenguaje musical. C. Orientaciones didácticas y situaciones de aprendizaje. A continuación presentamos unas sugerencias. Utilizar el entorno sonoro como principal fuente de información. Aprovechar la música del momento. Relacionar la música con otras formas de expresión.
Utilizar las diferentes metodologías musicales. Vivenciar e interiorizar los contenidos. La influencia del educador. A él le corresponde, además de transmitir un conocimiento, promover una actitud, el amor por la música. No es fácil transmitir algo si no se posee, por ello el profesor debe tener una cultura musical, y en el caso de no poseer cultura técnica, es conveniente que realice su actividad a nivel sensorial. Es decir, ha de ser capaz de intuir los deseos y necesidades de los niños, estableciendo a través de la música una relación afectiva y estimuladora. La preparación técnica que ha de poseer puede resumirse en tener un oído musical, percibir cualidades del sonido, altura, timbre, intensidad y duración. Una voz clara, articulación y claridad en las expresiones. Un sentido rítmico. Adaptarse al ritmo y cambios musicales y reconocer los ritmos básicos, redonda, blanca, negra. Un sentido auditivo. Ser capaz de entonar sonidos a diferentes alturas. Un repertorio de canciones, juegos musicales. Esta preparación técnica debe ir acompañada, por supuesto, de imaginación y creatividad. Las situaciones de aprendizaje. En el Real Decreto 95/2022 se definen como situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de estas. En relación con desarrollo del lenguaje musical proponemos el siguiente ejemplo. Construimos instrumentos musicales. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Música, construiremos de manera cooperativa con nuestro alumnado instrumentos musicales. Elaborados los instrumentos, jugaremos de forma libre y o acompañando canciones conocidas. Conviene señalar que la práctica instrumental crea lazos afectivos y de cooperación necesarios para alcanzar la integración del grupo. 2. Descubrimiento del sonido silencio. Desde el momento del nacimiento, al principio de una forma indiscriminada, el niño es sensible a los sonidos, pero con el paso de las semanas y meses va perfilando sus posibilidades discriminatorias. 2,1. Sonido. El oído es el órgano principal del entendimiento auditivo. Es el encargado de transformar las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos. El oído está casi totalmente desarrollado al nacer. Lo que aún no está desarrollado son las áreas que contienen los órganos sensoriales de la audición, y esto hace que la audición se encuentre en el nivel más bajo de todas las sensibilidades. El niño reacciona ante los sonidos con parpadeo, sacudida del cuerpo, llanto. Del año y medio a los 3 años se van desarrollando, progresivamente, la identificación y discriminación de los diferentes sonidos. Después de los 3 años puede discriminar un elemento dentro de un determinado sonido, cama, casa, dedo, dado. Así reconocerá melodías y podrá seguir el compás de un ritmo fácil. Cualidades del sonido. Los sonidos no solo se oyen o escuchan. Con su propio cuerpo o con los objetos que manipula, el niño también puede crear sonidos. Descubre esta capacidad a muy temprana edad y experimenta con todo aquello que suena, su voz, las modulaciones de los sonidos que surgen de su garganta y boca, sus manos que golpean alguna parte de su cuerpo o cualquiera de los objetos a su alcance. Es útil que el niño disponga de todo tipo de materiales, madera, metal, caña, papel, corcho, hueso, pues cada uno de ellos produce sonidos muy diversos al ser golpeados según la frecuencia de sus vibraciones. Estos constituyen los primeros instrumentos musicales al ser golpeados, agitados, frotados contra el suelo o unos con otros, rascados con las uñas, etc. Pero también hay instrumentos sencillos especialmente de percusión y viento: pandereta, triángulo, platillos, castañuelas, tambor, xilófono, armónica, silbato, trompeta, maracas, que a partir de los 12 meses e incluso antes, se le pueden ofrecer a los niños no para su correcta utilización instrumental, sino para la iniciación en su manipulación y exploración. En esta etapa, el niño aprende a distinguir una cosa de la otra, a la vez que adquiere un lenguaje que le permite definir las cualidades de cada una de estas cosas. Aprende a distinguir las distintas cualidades de un objeto y los atributos que lo definen, y a nombrar cada uno de ellos.
Igualmente, aprenden a diferenciar las cualidades de los sonidos. Estas con algunos de sus atributos son las siguientes. Altura, sonidos graves y agudos. Intensidad, sonidos fuertes y flojos. Duración, sonidos largos y cortos. Timbre, sonidos producidos por diferentes materiales. Cada sonido se diferencia por sus cualidades. 1. Altura o entonación, sonidos graves y agudos. Depende de la rapidez con que se produzcan las vibraciones de los cuerpos sonoros. A más rapidez, más vibraciones y por lo tanto mayor elevación del sonido. Las vibraciones crean una gran variedad de sonidos con los que se componen las melodías, por lo que la altura es la cualidad más importante del sonido para el desarrollo de la educación auditiva del sonido. Se deben manejar diferentes conceptos. A. Según la entonación, el sonido puede ser grave o agudo. B. Es una sucesión, los sonidos siguen una progresión. Ascendente, de grave a agudo. Descendente, de agudo a grave. C. A la distancia entre dos sonidos se le denomina intervalo. Este puede ser ascendente o descendente. D. Si en una sucesión vemos que los intervalos entre sonidos se repiten a la misma altura, unísono, hablaremos de intervalo de sonido unisónico o sucesión unísona. Es el caso de la canción Debajo un botón. E. A la sucesión de sonidos que suenan simultáneamente, percibiéndose como un solo sonido compuesto, se le denomina armonía. Con estas nociones el profesor trabajará, a nivel práctico, todo lo referente a la altura del sonido. El movimiento ascendente y descendente de los sonidos se realizará con la voz, flauta o armónica, es decir, instrumentos simples en los que se ve muy bien el paso de lo grave a lo agudo. Los juegos con sonidos graves y agudos se trabajarán progresivamente, con una dificultad creciente, con el fin de fomentar en el niño la atención, ya que paulatinamente los sonidos estarán cada vez menos alejados entre sí. Desde pequeños, acostumbraremos a los niños a retener sonidos e imitar pequeñas melodías, con este mismo criterio de dificultad creciente. Compararemos las diferencias de agudo y grave, primero en los materiales conocidos, y después se buscarán otros nuevos que puedan clasificarse y ordenarse según la altura del sonido. 2. Intensidad o fuerza, sonidos fuertes y débiles. Depende de la amplitud de las vibraciones, y esta depende a su vez de la fuerza con que se ha producido la vibración. La intensidad puede ser fuerte o débil, depende de la distancia entre la fuente sonora y el oído receptor. Con la intensidad se reflejan el énfasis y los sentimientos, y se demuestra la capacidad artística. Para enseñar a los niños la diferente intensidad de los sonidos, se aprovecharán los momentos en que se produzcan dichos sonidos: un trueno, la lluvia, un frenazo de un coche, un portazo, el taconeo. Cualquier cosa nos sirve. 3. Duración, valor temporal de las notas, sonidos largos y cortos. Es el tiempo que un sonido perdura. El que perdure o no, depende de que las vibraciones del cuerpo sonoro se mantenga o no. En función de esto podrán ser largos, con objetos de metal, cristal o cuerdas. Cortos, instrumento de piel tensada, madera. La duración es una cualidad manipulable, con ejercicios diversos, uno solo para el reconocimiento del instrumento y otros que alteren dicha cualidad. Hay que trabajar los sonidos comenzando por las cualidades por separado, partiendo de sonidos que tengan atributos contrarios de una misma cualidad. Por ejemplo, altura, el silbato de un tren agudo, la sirena de un buque grave. Intensidad, hacer palmadas con toda la mano fuerte, hacer palmadas con un solo dedo flojo. Las cualidades del sonido y sus atributos constituyen un material lógico que puede utilizarse en educación infantil. Para ello se emplea el sentido del oído. Los niños han de ver y sentir que lo que están realizando es música. A medida que vayan conociendo el sonido, el educador los motivará y ayudará a que vayan combinándolos, para obtener así distintos contrastes sonoros, por ejemplo, pequeñas composiciones musicales. Esta actividad nos permitirá seguir muy de cerca la evolución de cada uno hacia el buen gusto y la sensibilidad auditiva y musical. 4. Timbre o color.
sonidos producidos por diferentes materiales. La diferente forma de vibración de cada cuerpo sonoro determina un tipo de onda sonora que da lugar a un determinado timbre de sonido. Las diferencias tímbricas no solo dependen de las características del cuerpo en el que caigan, sino también de la forma de tocarlo. Así, es diferente rasgar, golpear. Por eso un mismo sonido, por ejemplo la nota do, suena diferente si la toca una flauta, una trompeta o cualquier otro instrumento. Cada instrumento tiene, por tanto, un timbre que lo identifica y los diferencia de los demás. Según la manera de tocar un mismo instrumento puede tener diferencias tímbricas. Igual ocurre con la voz, por el ritmo distinguimos una voz ronca, por el timbre identificamos objetos, personas, instrumentos. Adecuar el oído a la discriminación tímbrica se consigue mediante la práctica de escuchar los diferentes sonidos de la vida diaria. Así, el oído se va acostumbrando a las diferencias de timbre y con su memorización o retención reconocerá objetos, instrumentos, etc. 2,2. Silencio. Vivimos en un mundo tan lleno de sonidos y ruidos que prácticamente es imposible escucharlos todos, y si, en general, podemos afirmar que el mundo de hoy es poco sensible al mundo sonoro que le rodea, no es por falta de sonidos, sino por falta de silencios. Solo a partir del silencio puede iniciarse una educación del oído y, en definitiva, una educación musical. El silencio desde el punto de vista real constituye la ausencia total de sonido. El silencio absoluto no existe, pues continuamente se están produciendo sonidos. Desde el punto de vista musical, el silencio puede tener diversos significados. A. Interrupción más o menos larga del canto o discurso instrumental, que se indica con signos especiales en la música escrita. B. Significación expresiva. El silencio en el discurso musical tiene un rol expresivo igual que el del sonido. La educación del silencio permite seguir una mayor agudeza del oído. La adquisición de esta noción y su automatismo es una consecuencia normal de la vivencia del sonido. El objetivo principal es que los niños sean sensibles al silencio. Esta ejercitación contribuirá significativamente a la adquisición del sentido del orden y, sobre todo, a la disciplina del grupo. El proceso de captación de los sonidos y silencios sigue varias fases. 1. El educador proporciona un ambiente adecuado al niño a través de actividades cotidianas. 2. El silencio se expresa a través de los sonidos y en el mismo silencio. Aquí el educador hará que el niño tome conciencia de la discriminación, haciéndole sentir el silencio. 3. Ejercitación sistemática de esa discriminación, en la que el niño tiene mayor conciencia y discrimina más claramente ambos conceptos. Los ejercicios irán dirigidos a obtener esa discriminación. 4. El niño hace música organizando los sonidos y los silencios. Es capaz de inventar una pequeña música en la que tienen en cuenta principios, silencios cuando se dan estos compases. 5. Entre los 5 a 6 años, los niños aprenden a escoger el ambiente sonoro adecuado. El niño ha asimilado las diferencias y toma las decisiones a nivel personal. 3. Características y criterios de selección de actividades musicales. La escuela debe ofrecer multitud de actividades musicales y sonoras, ya que la exposición del alumnado a estas experiencias ayudará a su desarrollo creativo, perceptivo, expresivo y comunicativo, contribuyendo de esta manera no solo a la inteligencia musical sino a todas ellas favoreciendo el desarrollo integral del niño. A. López de la Calle, 2009. 3,1. Características. A la hora de seleccionar y sistematizar las distintas actividades musicales, el profesor deberá tener en cuenta distintas características. A continuación señalamos algunas de ellas. En las actividades es necesario que siempre haya variación y equilibrio entre las de poco movimiento corporal y las de gran excitación. Desde luego, los ejercicios de calentamiento y de concentración son básicos para iniciar cualquier actividad. Se sugiere realizar 3 o 4 actividades musicales diariamente. Cuando el educador observe en el curso del día poca atención o concentración en su grupo,
Es aconsejable aprovechar cualquier juego de educación musical, ya sea de lenguaje, ritmo, canto, etc. Esto servirá como una inyección de energía, entusiasmo y alegría, y al mismo tiempo evitará cansancio en los niños y en él mismo. Las unidades musicales que se programen deberán llevarse a cabo en forma progresiva y secuenciada. En cada unidad aumentará el grado de dificultad, siendo necesario combinar actividades ya dominadas con el nuevo conocimiento. Los educadores deben tener un repertorio de juegos y cantos amplio, que usarán en la oportunidad que juzguen conveniente. Las actividades deberán adecuarse al índice de madurez de los niños. Si el niño ha tenido una preparación gradual auditiva, rítmica y psicomotriz, podrá realizar la actividad musical que planee el educador, con toda facilidad, naturalidad y alegría propias de su edad. Las actividades musicales deberán coordinarse en tal forma que a ninguno de los aspectos se le dé más importancia que a los demás. El educador deberá planear estas actividades tan cuidadosamente, en tiempo y oportunidad, de modo que estén equilibradas, procurando lograr los objetivos que previamente se habrá fijado. Deben ser llamativas por el tema que tratan o la acción que realizan. Flexibles de cara a su realización. Potenciadoras de capacidades. Gratificantes. Sencillas en su organización y desarrollo. 3,2. Criterios de selección. En cuanto a los criterios, el psicopedagógico es uno de los más importantes. Según este criterio, deberán respetarse las edades, intereses y necesidades, características individuales y aptitudes de los niños, proponiendo unos niveles de imitación o de abstracción, según el desarrollo intelectual y motórico observado, nivel de concentración y fatiga. El criterio cultural vendría marcado por las tradiciones, fiestas, folclore. Seguidamente analizaremos los criterios según el tipo de actividad que se vaya a desarrollar. Nos centraremos en el canto y en la audición de canciones y música. 3.2,1. El canto. 1. La letra debe poseer contenidos acordes con los intereses de los niños. Lenguaje simple y comprensible, fácil de memorizar. Para los 3 años, una sola estrofa es lo más recomendable. 2. La melodía debe adaptarse a la extensión vocal de los niños. Se puede comenzar con canciones de 3 sonidos, mi, sol, la, a los 3 años. Los de 4 años pueden ir ampliando el registro, y algunos podrán llegar al do agudo, y los de 5 años podrán cubrir la extensión de la grave a do agudo. 3. El ritmo de las canciones no debe presentar dificultades en la combinación de valores. A los 3 años el ritmo debe estar formado por blancas y negras. Los de 4 años pueden incluir alguna negra con puntillo y los de 5 años, el empleo de corcheas y semicorcheas. 4. La tonalidad debe ser tenida en cuenta. No son aconsejables los tonos con muchos sostenidos ni bemoles. El do mayor que no tiene alteraciones, sol mayor, re mayor y fa mayor. 3.2,2. Audición de canciones y música. A. De 0 a 3 años. Oír música significa escucharla, y escucharla exige una atención. La atención de los niños pequeños es muy dispersa, de corta duración y superficial. Hay que ir educándolos lentamente. Su progreso es paralelo al de la maduración nerviosa del niño. Además, en este caso, prestar atención requiere inmovilidad corporal, y es evidente la dificultad que esto entraña en un niño pequeño, en el momento culminante de su desarrollo motriz. El educador tiene un papel muy importante en la consecución de este objetivo. Además, ha de resolver el problema que le plantea el hecho de que la educación y, por lo tanto, la atención, debe realizarla el grupo de niños y no un niño solo. La audición abarca desde escuchar al educador que canta una canción o toca un instrumento, y esta actividad es fundamental para iniciar a los niños en la audición, hasta escuchar la grabación de algún autor clásico, Mozart, Vivaldi, Telemann, popular o moderno, buscando por encima de todo, que no sea excitante, pues produciría un efecto contrario, movimiento y distracción, al que buscamos, atención. El tiempo de audición debe ser muy breve, escasos minutos, y no hay que pretender que los niños estén atentos durante todo el fragmento.
solamente atienden al comienzo de la grabación y después su atención es intermitente, aunque mantengan una inmovilidad corporal. A instancias del educador, el niño puede realizar un trabajo de análisis muy elemental del contenido musical, distinguir entre canto y orquesta o entre solista y coro. Puede relacionar diferentes personas que cantan una misma melodía o reconocer el autor de una melodía si previamente le ha sido enseñado. B. De 4 a 6 años. Lo más importante en este periodo es crear en los niños el hábito de crear música. Después de sus primeras audiciones de canciones que cantaremos a los pequeños como si se tratara de un cuento, pasaremos muy pronto a la música interpretada con instrumentos musicales en directo o grabada. Hay que procurar que lleguen a conocer algunos fragmentos de obras musicales y sepan el nombre de la obra y del compositor. Decimos conocer, no sentir, porque una música gusta más cuanto más se conoce y los niños, igual que los adultos, necesitan la repetición. Disfrutar cuando escuchando cualquier cosa, un cuento o una música, pueden intuir o saber lo que vendrá después. Los fragmentos u obras musicales han de ser cortos, de 2 a 3 minutos para 4 años. Nunca debe cansar ni aburrir. Los compositores han de hacerse familiares a los pequeños. ¿Qué hacía Mozart cuando era pequeño? ¿De qué color tenía los cabellos Vivaldi? ¿Cómo vestían en la época de Bach? Lo que nunca debe hacerse, excepto en música descriptiva, es inventar algún argumento más o menos relacionado con la obra musical, para que los niños, mientras escuchan, vayan imaginándose lo que a nosotros se nos acaba de ocurrir. La misión del educador es poner todos los medios al alcance de los niños para que éstos aprendan a escuchar y a disfrutar de la audición según como la sientan. Jamás debemos manipular su intimidad. Tampoco es recomendable utilizar música de fondo. Escuchar es una actividad muy importante, pues quedan comprometidos todos los sentidos. 3,3. Propuesta de actividades musicales. Presentamos una serie de actividades que podemos llevar a cabo en el aula. Velocidad lenta, rápida y consignas. Con unas claves, el maestro marcará un pulso, incrementando o decreciendo dicho ritmo, mientras el alumnado camina, teniendo que adaptarse a la velocidad que están escuchando. Cuando el instrumento no suena, los niños dejarán de caminar. Después se introducirán una serie de consignas para que cada niño haga una acción en función del sonido que escuche. Por ejemplo, claves: seguir el pulso, triángulo, salto, pandero, andamos hacia atrás. Podemos también hacer una variante en la que debemos invertir la acción de las órdenes dadas. Por ejemplo, si el ritmo es rápido o el docente dice rápido, habrá que ir lento. Nos pegamos a una parte del cuerpo. Mientras escuchamos una música, nos moveremos libremente por el espacio. El maestro dirá una parte del cuerpo y parará la música cuando lo decida. Al pausarse la música, los niños deberán dejar de moverse y pegar sus manos en esa parte del cuerpo del compañero más cercano. El cascabel no suena. Colocados en círculo en silencio y prestando mucha atención, el alumnado tendrá que pasar un cascabel o una sonaja a su compañero de la derecha intentando que éste no suene. Tendremos que estar muy atentos para percibir si el instrumento suena o no. Movemos todo el cuerpo. Acompañados por una música, el docente dirá en alto diferentes partes del cuerpo que el alumnado deberá ir moviendo sin dejar de mover la anterior. Pondremos en movimiento las partes del cuerpo desde la cabeza a los pies. Una vez que todo el cuerpo esté en movimiento, haremos el movimiento inverso, parando las partes del cuerpo que el maestro vaya diciendo. Además de decir las partes del cuerpo, también podrá enseñarse un cartel con una imagen de cada una de las partes. El tren. Se muestran 4 instrumentos. Cada uno lo tendrá un niño, y se situarán en cada una de las esquinas del aula. El resto del grupo formará 2 trenes, fila india. Uno de los trenes tendrá que cerrar los ojos mientras el otro tren hace un recorrido aleatorio pasando por los 4 rincones, estaciones, en el orden que quiera. Cuando el tren pasa por la estación, el niño que está en ella hace sonar su instrumento. Una vez terminado el recorrido,
el otro tren deberá de averiguar el recorrido que ha hecho el primer grupo e imitar el patrón. Posteriormente, se intercambiarán los grupos volviendo a realizar la actividad. Canción dramatizada era una sandía. Consiste en cantar una canción a la vez que se realizan acciones verbales expresándolas con el cuerpo. Era una sandía gorda, 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 repiten los niños as, que quería ser la más grande del mundo, repiten, y para el mundo conquistar, repiten, boing boing, aprendió a saltar, repiten y saltan. La estrofa se repite, pero añadiendo una nueva acción que se irá sumando. Era una sandía gorda, 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 repiten los niños as, que quería ser la más grande del mundo, repiten, y para el mundo conquistar, repiten, swim, swim, aprendió a nadar. Boing, boing, aprendió a saltar. Flash, flash, aprendió a desfilar. Bla, bla, aprendió a cantar. Paisaje sonoro invernal. Hablaremos en asamblea sobre los diferentes sonidos que pueden escucharse un día de lluvia y la manera de imitarlos a través de nuestra percusión corporal. Por ejemplo, pequeñas gotas realizadas golpeando los dedos índice y medio de una mano con la palma de la otra mano, tormenta mediante palmadas y palmadas en las extremidades. Divididos en 3 grupos, cada uno hará sonar la parte del ciclo de la lluvia que se le haya asignado, mientras el maestro A o un niño A dirige a los grupos. Cuento sonoro con periódico. Partiendo de un cuento conocido o inventado y utilizando como material sonoro un periódico, se divide a la clase en grupos teniendo cada uno que realizar un sonido que acompañe e identifique una escena del cuento. Un caballo trotando, un trueno, el viento, pisadas sobre hojas secas, etc. Cuando los grupos tengan elegido el sonido, se comenzará con la narración del cuento por parte del maestro A, y a medida que se desarrollen los acontecimientos los alumnos irán realizando el efecto. 4. Recursos didácticos. Si al iniciarse la educación musical los niños aprenden auditivamente sonidos muy sencillos para poderlos cantar y tocar, hay que cuidar mucho en esta primera etapa que lo que oigan sea percibido con claridad y justeza, y que puedan apreciar algunas de las cualidades de dichos sonidos o ritmos. Diversos medios audiovisuales pueden utilizarse como recursos para el adiestramiento en la separación de sonidos, para la iniciación en una composición elemental y para perfeccionar el sentido del ritmo y la riqueza de repertorios sonoros. Las técnicas electrónicas ofrecen posibilidades para el futuro de la educación en el terreno de la creación musical y la instrumentación. En cuanto a la infraestructura del aula, nos tendríamos que preguntar qué condiciones físicas y ambientales requiere, con qué medios contamos para cubrir esas exigencias, y así de qué modo se podrían llevar a cabo las actividades musicales. Puesto que la educación musical se considera parte integrante de la educación infantil, no será preciso cambiar de aula para realizar las actividades musicales, sino que éstas deberán intercalarse e interrelacionarse con el resto de las actividades escolares. Podemos situar en la misma clase un mini taller de música, colocándolo de tal manera que en él se puedan situar los materiales necesarios para la música, aunque todo tenga que ser reducido. Su organización puede basarse en los siguientes elementos: biblioteca, mural para poner noticias musicales y trabajos de los niños, armario para guardar instrumentos, al menos uno de cada familia, metal, triángulo, madera, una caja china, de parche, un pandero, un espacio para los instrumentos de artesanía, armario para guardar material didáctico, cartones de ritmo, láminas de instrumentos, cajas grande para guardar los materiales que traigan los niños para hacer sus instrumentos, herramientas para los más mayores, flauta o guitarra según sean los conocimientos del profesor. Es importante que el niño tenga en orden este rincón y maneje el material asequible a sus posibilidades. En caso de que el centro cuente con un espacio independiente exclusivamente dedicado a este tipo de actividades, podremos realizar allí los grandes ensayos, largas actividades, ejercicios especialmente ruidosos. Tal aula deberá ser un espacio amplio con mucha luz y, a ser posible, insonorizada, con suelo de madera y mobiliario flexible. Podrían establecerse zonas de trabajo para biblioteca musical, rincón para dejar colocados instrumentos de placa,
espacios para la actuación del coro que tenga una tarima con gradas y una pizarra de música, rincón de exposiciones para colocar los trabajos de los niños, murales o instrumentos construidos por ellos, zonas para los medios audiovisuales, espacio con armarios para guardar los materiales, instrumentos musicales, cartones de ritmos y melodías. Como venimos comentado, la variedad de materiales y recursos para trabajar la música es amplia. 4,1. Recursos impresos. Entre los recursos impresos consideramos importante que el docente conozca y maneje obras de referencia sobre las principales metodologías del siglo XX y XXI. Nos referimos principalmente a María Montessori, Jacques Dalcroche, Zoltán Kodály, Maurice Martenot, Edgar Willems, Karl Orff, Murray Schafer, John Peinster, François Delalande y Keith Swanwick. Para no extendernos haciendo referencia a las diversas obras escritas por estos autores, hacemos referencia a una publicación que recoge un compendio de los escritos de estos y otros pedagogos, dando una visión de la labor llevada a cabo en materia de educación musical. Se trata de una obra coordinada por Maravillas Díaz y Andrea Giraldez, editada por Grao en el 2007 con el título de Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. También merece la pena conocer material didáctico especializado para la edad infantil, como Música a la carta, Sonidos a la carta, Musiquino o Suena Suena. 4,2. Los instrumentos. Como recursos sonoros y para llevar a cabo actividades en el aula de música, además de utilizar instrumentos tradicionales, es posible valerse de muchos objetos cotidianos como periódicos, palos, botellas y cualquier objeto que pueda producir sonido o ser susceptible de poder convertirse en instrumento. Maracas hechas con garbanzos en una botella de plástico. La metodología que se lleva a cabo en el aula de infantil facilita mucho la construcción de instrumentos sobre los que también existe material impreso editado, como el libro de Akoshi, 1996. Entre los instrumentos convencionales con los que convendría contar en el aula citaremos los siguientes de percusión: xilófono, triángulos, maraca, pandero, claves. No es necesario un instrumento por cada alumno, ya que buscamos que el alumnado se familiarice con todos y los distintos instrumentos vayan rotando. 4,3. La canción. Sin duda la canción es el recurso didáctico más importante, de ahí que lo tratemos con más profundidad. Las canciones, además de ser las herramientas de la educación musical, tienen sumo interés porque constituyen la aportación afectiva al desarrollo emocional y social. El educador debe plantearse cuáles son las más apropiadas y, para ello, ha de analizarlas convenientemente. Un texto con vocabulario adecuado. Un ritmo sencillo, que lo pueda llevar el niño y le permita una buena articulación. Una melodía con pocos intervalos y fácil de seguir. Que tenga una actividad motórica, que se pueda seguir como un juego. Las canciones y melodías, especialmente las del propio folclore, deben formar parte del entorno del niño desde su nacimiento. Al principio solo tienen la posibilidad de ser oídas. La voz del adulto familiar al niño, interpretando una melodía sencilla, penetra en lo más hondo de la personalidad infantil. El ritmo permite imprimir al niño un suave movimiento, que lo introduce vitalmente en la esfera del tiempo. A medida que transcurren los meses, estas canciones irán impregnando la vida del niño. En una segunda fase el niño podrá actuar las canciones, es decir, entonarlas, gesticularlas, pronunciar sus palabras, mediante el lenguaje, la melodía, el ritmo y la imitación. En la etapa de los 4 a 6 años es cuando la canción constituye verdaderamente la base de la educación musical, ya que, como pequeña obra de arte, es la primera manifestación de la música creada y escrita que llega a las manos del niño para que la goce y vuelva a recrearla. Debe ser el vehículo mediante el cual el niño irá modulando poco a poco su sensibilidad, su buen gusto, su capacidad de improvisación y creación. Además irá adquiriendo un vocabulario más rico y un mayor conocimiento de las cosas que le rodean, vistas muchas veces desde un punto de vista mítico y fantástico. Entre la música que el educador puede seleccionar señalamos: canciones infantiles, villancicos, cuentos,
Combinados de filminas o diapositivas. Discos de música clásica. Las canciones pueden ser populares, folclóricas, infantiles, didácticas. Siempre serán breves, formadas por frases cuadradas y acompañadas de gestos y movimientos. Deben reunir las siguientes condiciones. A. Texto, claro y corto, adecuado a su edad, motivador. B. Ritmo, sencillo, esquema en forma de pregunta-respuesta. C. Melodía, ámbito reducido. D. Forma, A, B, ABA. Es conveniente señalar que el panorama de la música actual se caracteriza por un fuerte impacto tecnológico. Pascual, 2011. Está muy presente el uso de música grabada, y se ha olvidado la música en vivo. Desde la escuela se debe potenciar el uso de la voz y del cuerpo. Lo expuesto no significa que rechacemos el uso de las nuevas tecnologías, todo lo contrario, pero sí que debe haber un uso mediado. 4,4. Danzas. Una faceta importante de la educación rítmica es el movimiento global del cuerpo. Danzar libremente al son de una melodía o desplazarse marcando con los pies el ritmo de una marcha. Estas actividades pueden llevarse a cabo solo cuando el niño domina ya su cuerpo, manteniendo correctamente el equilibrio. Tienen sus precedentes cuando, siendo un bebé y estando en el regazo de un adulto, sentía cómo éste llevaba el ritmo de alguna melodía. Son actividades de verdadero placer para el niño, además de una fuente inagotable de posibilidades de expresión corporal. En la danza o movimiento global del cuerpo, la improvisación debe tener un amplio campo de acción, estimulada o sugerida por el adulto, en caso de que no surja espontáneamente. Si el cuerpo responde al ritmo y al sonido y si es capaz de expresar el dolor y la emoción, importa conocer y trabajar, por sensibilizar al niño desde sus primeros años, a observar su propio cuerpo y el de los demás en función del gesto. Para iniciar al niño en el placer de danzar se puede empezar por actividades simples, del tipo pasos simples pero bien acoplados, como poner la punta del pie derecho delante y luego en el sitio. Después con el otro. Flexiones de rodillas, etc. Saltar con rebote mientras se mueven los brazos. Hacia adelante, apoyar talón derecho y luego en el sitio. Después el otro. Al apoyar el tacón, flexionar la otra rodilla. Varias veces apoyar punta o talón en la misma forma que antes. Apoyar punta y luego talón. Pasos laterales. Saltar con rebote hacia un lado, cuantas veces lo pida el fraseo de la melodía. Dar unos pasos y con los pies juntos flexionar las rodillas. Dar un paso y cruzar un pie delante del otro, elevándolo. Dar vueltas hacia un lado y hacia otro, caminando. Con desplazamiento. Dar saltos caminando hacia adelante y hacia atrás. Saltar con desplazamiento. 3 pasos hacia adelante, y elevar la pierna al cuarto impulso con elevación de brazos y pitos. Requerirlo hacia atrás para volver al sitio. De este modo aprenderán los primeros pasos de danzas populares, sin más interés que el de moverse acompasadamente al ritmo y expresivamente, según el carácter de la música. Acoplar sus movimientos a los de los otros niños, que también se expresan y tienen iniciativas. Es conveniente librarles de las formas tipo, que la publicidad de unos pocos ponen de moda, para abrirles un camino de más libertad expresiva. 4,5. Medios de reproducción audiovisual y recursos informáticos. Los dibujos animados y el cine de animación han elaborado gran cantidad de obras en las que la música y los efectos sonoros juegan un papel clave que deberemos conocer y aprovechar. Por citar algunos ejemplos, destacamos dibujos de Warner, el piano en 6 lecciones de Tom y Jerry, los cortos de Disney, películas como Fantasía o capítulos de Little Einsteins y Baby Einstein. No debemos olvidar las grabaciones de audio para trabajar con ellas la escucha activa al cantar, interpretar o bailar. Será labor del maestro ir recopilando estos materiales y recursos por categorías e integrarlos en su programación. En cuanto a herramientas y recursos informáticos, señalamos alguna página o aplicación web
en la que podemos encontrar recursos con contenidos útiles para la educación infantil. Aprendo Música, www.aprendomusica.com/. En esta web, podrás encontrar diversas actividades interactivas para el trabajo de las cualidades del sonido, la identificación de figuras y silencios, las notas musicales, los instrumentos e incluso ejercicios para flauta. Museo Virtual de Instrumentos Musicales www.fanjdiaz.net/museo/index.php. La Fundación Joaquín Díaz tiene un espacio en el que podemos encontrar casi cualquier instrumento. Se pueden visualizar imágenes acompañadas de descripciones y un archivo sonoro para poder reconocer el timbre de cada instrumento. Canta y baila música del Senegal. www.educaisa.com/es/canta-y-baila-música-del-Senegal. Aplicación interactiva de Educaisa para trabajar los aspectos de la duración y el ritmo en el aula. La aplicación tiene elementos audiovisuales con una graduación en dificultad que los alumnos tienen que repetir. Se combinan percusiones con la mesa para acabar realizándolos con la voz y el cuerpo. Donlu Musical, www.donlumusical.es/. El Rincón de Donlu es una página que aloja bastantes recursos que su autor, el maestro Luis Belmonte, sube de forma gratuita a su canal de YouTube. Podemos encontrar manualidades, bailes, canciones, ritmos y audiciones. 5. Importancia del folclore. El folclore es el cuerpo de expresión de una cultura compuesto por cuentos, música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios, supersticiones, costumbres, artesanía, etc., común a una población concreta incluyendo las tradiciones. Los materiales folclóricos poseen un potencial educativo muy significativo en lo que a aprendizaje activo y relaciones con el contexto se refiere. La canción tiene por sí misma valores culturales básicos y múltiples, ya que las canciones propias de cada folclore, las primeras que deben cantar los niños, son parte fundamental del patrimonio cultural de cada pueblo. En el folclore se encuentran las canciones que realmente poseen las melodías, cadencias y ritmos propios de los niños, ya que están estrechamente ligados al lenguaje hablado. Cada pueblo debería pensar en ello como una cosa importantísima, y realizar una búsqueda exhaustiva de las canciones que estén al alcance de los niños pequeños, y que son una fuente inagotable de sensaciones estéticas que hablan directamente a su sensibilidad. El folclore de la región es el material más adecuado para la iniciación musical, exponente máximo de la cultura, de las formas de pensamiento y expresión, de los ritmos vitales y de la forma de ser de un pueblo. Por lo tanto, el material base o materia prima de las actividades de la vida infantil son el descubrimiento, reconocimiento y producción de sonidos. Las canciones cantadas o instrumentadas por el profesor. Las danzas populares. El uso elemental de algunos instrumentos. La audición breve de canciones o piezas musicales seleccionadas. Hemos de resaltar la importancia de la educación musical que, teniendo como base el folclore regional, permite al niño organizar, asociar y diferenciar sonidos, melodías y ritmos. Adquirir nociones de tiempo, cantidad, relación, etc. Experimentar sensaciones y emociones que se sitúan en la base de la formación de su futura personalidad. Descifrar el mensaje musical de alegría o melancolía, excitación o reposo. Facilitar la vocalización y comprensión de algunas palabras. Descubrir el valor del silencio. En definitiva, adquirir sensibilidad estética y artística. En el folclore encontramos una rica herencia que abarca aspectos no solamente musicales, sino también lingüísticos y de movimiento. Son ejemplos de ello. Cantinelas y retahílas son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones cotidianas de los niños. Pertenecen a la tradición popular y sirven para contar, sortear juegos, para acompañarlos. Ronda ronda. El que no se haya escondido. Que se esconda. Sino que responda. Trabalenguas. Juegos de palabras divertidos,
pequeños poemas sonoros difíciles de pronunciar que pueden utilizarse para desarrollar una buena dicción. Cancioncillas de juegos, herramientas creativas que favorecen el desarrollo de habilidades emocionales, valores y actitudes positivas. Se usan para la diversión, el disfrute y como herramienta educativa. Ratón que te pilla el gato. Ratón que te va a pillar. Poesías. Composiciones que se fundamentan en el ritmo y en la sonoridad. Esto es algo que agrada al niño. Le complace escuchar versos si estos poseen un patrón sonoro simple y, más aún, si se acompaña la recitación con algunos gestos. Hemos de tener en cuenta que, antes incluso de la entrada de los pequeños en una escuela infantil, ya han escuchado poesías y diversos juegos orales. Las nanas serán uno de los primeros materiales de la poesía infantil. Ea la nana. Ea la nana. Duérmete, lucerito. De la mañana. Posteriormente, al mismo tiempo que se canta algún poema se acompaña con movimientos. 5 lobitos tuvo la loba. Blancos y negros detrás de una escoba. Por su riqueza de contenidos, el folclore debe integrarse en la escuela, dándole un enfoque didáctico que no desvirtúe su autenticidad. Aunque música, danza y poesía se encuentran repletas de material sugestivo y valioso para el trabajo diario, el educador ha de realizar una buena selección, teniendo siempre en cuenta la edad de los niños y las características que debe tener la música para ser aplicada a este nivel. Si queremos que los niños vivan y en su momento transmitan la tradición de sus mayores, es necesario fomentar las celebraciones típicas del entorno, que los niños disfruten de las fiestas del pueblo, cantando en una romería, bailando siguiendo una comparsa de carnaval. Será también interesante, además de conservar lo recibido, promover un trabajo de investigación orientado a la recuperación de tradiciones, en el que estén implicados tanto el educador como los alumnos. Es muy fácil motivar a los niños para que a la vuelta de sus vacaciones o viajes, nos cuenten cómo cantaban y a qué jugaban los niños del lugar visitado. Este trabajo despertará en los niños, de forma sencilla pero real, el deseo de investigar y la valoración de las tradiciones. En el tema, hemos planteado argumentos neurocientíficos y legislativos para defender la educación musical en esta etapa. Los estudios neurocientíficos aportan muchos datos acerca de la influencia de la música en el desarrollo de los niños y niñas, y de los beneficios que tiene en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Las evidencias de este tipo son fundamentales para abordar una educación inclusiva. Peñalba A. 2017. En la legislación vigente, la educación musical tiene presencia en el desarrollo curricular, siendo un hecho que demuestra su importancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en el camino de la formación integral del alumnado. 1. La educación musical en educación infantil. El desarrollo de las capacidades musicales. Al término del embarazo, el niño tendrá la capacidad de establecer diferencias respecto a la cualidad del timbre, en aquellos sonidos que le sean más próximos, y en especial los que diferencian entre su madre y su padre. Durante los 2 primeros, las manifestaciones sonoras irán en sentido de la producción de sonidos fonéticos aleatorios, relacionados o no con una intención musical. Con 3 años de edad, los niños ya poseen la capacidad de interpretar canciones sencillas y repetitivas. Con 5 años es capaz de realizar actividades musicales de carácter memorístico. El trabajo del ritmo se coordina con su propio pulso, y las danzas y bailes se coordinan con la música. La entonación se hace más precisa. Al finalizar la etapa de infantil, aumenta la calidad de las producciones musicales, se incrementa la cantidad de sonidos que reconoce y emite. La expresión musical en el currículo de educación infantil. Objetivos. Competencias clave. Competencias específicas. Criterios de evaluación. Saberes básicos. Principios pedagógicos. Situaciones de aprendizaje. 2. Descubrimiento de sonido-silencio. Sonido. Cualidades del sonido. Altura, sonidos graves y agudos.
Intensidad, sonidos fuertes y flojos. Duración, sonidos largos y cortos. Timbre, sonidos producidos por diferentes materiales. Silencio. Concepto. Desde el punto de vista real, constituye la ausencia total de sonido. Desde el punto de vista musical, el silencio puede tener diversos significados. A. Interrupción. B. Significación expresiva. El proceso de captación de los sonidos y silencios sigue varias fases. El educador proporciona un ambiente adecuado al niño a través de actividades cotidianas. El silencio se expresa a través de los sonidos y en el mismo silencio. Ejercitación sistemática de esa discriminación, en la que el niño tiene mayor consciencia y discrimina más claramente ambos conceptos. El niño hace música organizando los sonidos y los silencios. Entre los 5 a 6 años, los niños aprenden a escoger el ambiente sonoro adecuado. 3. Características y criterios de selección de actividades musicales. Características generales. La selección de las actividades vendrá marcada por las siguientes características. En las actividades es necesario que siempre haya variación y equilibrio. Llevarse a cabo en forma progresiva y secuenciada. Los educadores deben tener un repertorio de juegos y cantos amplio. Ninguno de los aspectos tendrá más importancia que los demás. Deben ser llamativas. Flexibles. Potenciadoras de capacidades. Gratificantes. Sencillas. Criterios y ejemplos de actividades musicales. El profesor deberá tener en cuenta distintos criterios. El psicopedagógico. El cultural. El tipo de actividad. Ejemplos de actividades musicales. 4. Recursos didácticos. Recursos musicales. Recursos impresos. Son importantes las obras de referencia sobre las principales metodologías del siglo XX y XXI y material didáctico especializado para la edad infantil como Música a la carta, Sonidos a la carta, Musiquino o Suena Suena. Los instrumentos, como recursos sonoros y para llevar a cabo actividades en el aula de música, además de utilizar instrumentos tradicionales, es posible valerse de muchos objetos cotidianos. La canción, sin duda la canción es el recurso didáctico más importante. Tendrá las siguientes características. Un texto con vocabulario adecuado. Un ritmo sencillo. Una melodía con pocos intervalos y fácil de seguir. Que tenga una actividad motórica, que se pueda seguir como un juego. Danzas. Una faceta importante de la educación rítmica es el movimiento global del cuerpo. Danzar libremente al son de una melodía o desplazarse marcando con los pies el ritmo de una marcha. Medios de reproducción audiovisual y recursos informáticos, dibujos animados, cine de animación, ejemplos de páginas web con actividades y recursos musicales. 5. La importancia del folclore. Concepto. Herencia cultural que abarca no solo los aspectos musicales, sino también los lingüísticos y de movimiento. Objetivos que se persiguen. Adquirir nociones de tiempo, cantidad, relación, etc. Experimentar sensaciones y emociones que se sitúan en la base de la formación de su futura personalidad. Descifrar el mensaje musical de alegría o melancolía, excitación o reposo. Facilitar la vocalización y comprensión de algunas palabras. Descubrir el valor del silencio. Adquirir sensibilidad estética y artística. Actividades. Música y danza. Cancioncillas, retahílas, trabalenguas. Celebraciones típicas del entorno, cantando en una romería, bailando, siguiendo una comparsa de carnaval. Promover un trabajo de investigación orientado a la recuperación de tradiciones. Dialogar sobre cómo cantaban y a qué jugaban los niños de un lugar visitado. Díaz Lara, G. La audición musical con recursos informáticos. Grao. Barcelona, 2007. Font Fuster, R. Metodología del ritmo musical. El ritmo en la educación preescolar. Ediciones Paulinas. Madrid, 1980. Gardner, H.
La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. PAI 2. Barcelona, 2000. Martínez Blanco, J.A. Canciones tradicionales españolas. Universidad Salamanca. Salamanca, 2011. Montoro M. Juegos auditivos, educación musical en infantil y primaria. CCS. Madrid, 2004. Moreno A. Música y expresión dinámica. Narcea. Madrid, 1979. Palacios J. Marchesi A. y Col. C. Desarrollo psicológico y educación y psicología evolutiva. Alianza. Madrid, 2014. Peñalba A. La defensa de la educación musical desde las neurociencias. Revista electrónica complutense de investigación en educación musical. 14-2017. http://dx.doi.orbar10.5209/recien.54814. Rodríguez A. Grenier M. Albite A. Díaz E. González J. y Gómez A. Lecturas de psicología preescolar. Pueblo y educación, La Habana, 2012. Ronaldo Ángel Alvarado. El desarrollo auditivo en la primera infancia. Compendio de evidencias científicas relevantes para el profesor. Revista electrónica Educare. 21-1-2017. http://dx.doi.orbar10.153559/ri.21-1.4. Reyes U. Hernández MP. Reyes D. Javier L. y Ortiz M. La música de Mozart en el período prenatal. Revista de Ginecología y Obstetricia, México 74-8-2006. http://www.medigraphic.com/pdfs/ginops-gom2006/gom068e.pdf. VVA. La audición musical en la educación infantil. Editorial CEAC. Barcelona, 2003. Legislación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, BOE-N 28 de 2 de febrero de 2022.